Buenas tardes. En esta segunda entrega vamos a mostrarles algunos aspectos sobre las funciones. Vamos a empezar mostrándoles unas transformaciones sobre funciones. Entonces vamos a mostrar tres transformaciones muy generales y pasamos a mirar unas funciones particulares. La primera transformación es sobre el eje vertical y entonces vamos a tomar como referencia esta función que ya es conocida por ustedes, que es la función y igual a x al cuadrado, que es una parábola. Entonces, si nosotros, por ejemplo, le sumamos dos unidades aquí a la x al cuadrado, la función se traslada dos unidades hacia arriba. Pero, si nosotros le restamos a la x al cuadrado dos unidades, entonces la función se traslada dos unidades hacia abajo. Esa es la primera transformación. Ahora les voy a mostrar otra transformación sobre el eje horizontal. Entonces tenemos la gráfica de la función referente y vamos a colocar dentro del paréntesis, vamos a restarle dos unidades y la elevamos al cuadrado, y entonces en ese caso ocurre una transformación horizontal sobre el eje X. Nos quedaría así. Pero si nosotros, en lugar de restarle dos unidades, se las sumamos, entonces se da una traslación hacia la izquierda y la función nos queda de esta forma. Esa es la segunda situación en la transformación con funciones. La tercera situación que les quiero comentar en este video es la reflexión, y consiste en que si yo tengo acá nuestra función referente, pero al coeficiente de esta función, que en este caso es 1, lo multiplicamos por menos 1, entonces obtenemos una reflexión que es esta función y igual a menos x al cuadrado. Bueno, les quería comentar esas tres transformaciones sobre las funciones. Ahora volvamos sobre una función que ya por ustedes es conocida, que es una función racional. Entonces, la función racional siempre se expresa como un cociente de funciones. Entonces yo puedo decir que esta función f de x es racional y es el cociente de dos funciones. Vamos a retomar el ejemplo de esta función. F de x igual a 1 sobre x menos 2. Sabemos que el dominio de esta función está restringido por el número 2, o sea, no puede tomar el número 2 en el dominio, porque la división por 0 no existe. De eso ya habíamos hablado en otra ocasión. Entonces sucede que yo me pongo a hacer acá la tabulación de los posibles valores de esa función, y tenemos, por ejemplo, acá menos 2, menos 1. Aquí me le voy a acercar al 2 por la izquierda, 1.8, 1.9. Luego por la derecha 2.1,
y 2.2, o sí, 2.2. Entonces, 2.1, que es un valor cercano a 2 por la derecha. También se le puede poner 2.2, 2.3, lo que se quiera. Pero cuando entonces hallamos el valor de f de x, observamos que a medida que ese valor se aproxima a 2, la función empieza a crecer hacia abajo si se está aproximando a 2 por la izquierda, y a crecer hacia arriba si se está aproximando a 2 por la derecha. Entonces, cuando miramos la gráfica de esta función, entonces observamos que aquí en el valor de 2 hay una asíntota, y la gráfica de esa función es así. Esa es la forma de esa gráfica de esa función. Hay una asíntota en x igual a 2, entonces f de x se aproxima a infinito allá positivo, cuando la x se aproxima a 2 por la derecha. Entonces miren que la función viene hacia arriba. Y f de x se aproxima a menos infinito cuando la x se aproxima a 2 por la izquierda. Entonces podemos decir que f de x se aproxima a menos infinito cuando la x se aproxima a 2 por la izquierda. Más adelante estos conceptos los vamos a utilizar cuando empecemos a hablar de límite y de derivada. Vamos a mirar otras funciones que quiero poner en consideración para ustedes el día de hoy, antes de empezar a hablar del taller. Les quiero como mencionar algunas funciones polinomiales. Entonces tenemos acá una función polinomial. Ya sabemos que cuando el exponente de la x es 1, la gráfica es una línea recta, ya se las había dicho. Cuando el exponente de la x es 2, la gráfica es una parábola. También les había dicho que cuando el exponente de la x es al cubo, entonces la gráfica da como una especie de S. Por ejemplo, esta es la gráfica de 1/2 de x a la 3. Pero entonces, si nosotros consideramos esta otra función, consideramos la función y igual a menos 1/2 de x a la 3, entonces fíjense que la función vendría en esta forma. Tenemos también que la gráfica de la función cuando el exponente es 4, entonces también es una parábola. Lo mismo si es 6, es una parábola pero un poquito más estrecha. Y cuando el coeficiente es negativo, entonces la gráfica de la función es hacia abajo. Bueno, un tipo de función que vamos a considerar más adelante es una función polinomial, pero que sea más larga, como por ejemplo esta: x a la 4 menos 4x a la 3 más 3x a la 2. Nosotros esta función la vamos a traer a consideración cuando veamos los conceptos de límite y derivada, para poder llegar a producir una gráfica de este tipo. Pero ya le haríamos el análisis analítico pues correspondiente.
La gráfica de esta función es así. Y nosotros haríamos esta gráfica y el análisis de dónde crece, dónde decrece, cómo sería el límite en algunos puntos. Eso lo retomamos más adelante. Para ir cerrando por hoy, voy a hablarles de unas funciones especiales que nosotros tenemos, que son las funciones exponenciales. Entonces, una función exponencial tiene esta forma. Pasa por aquí por el 1. Esta función exponencial es y igual a 2 a la x. Pero si este exponente, la base, es menor que 1, la gráfica de esa función viene siendo así. Pero pasando también por acá por 1. Este es y igual a 1/2 a la x. Entonces fíjense que cambia el sentido. Y dentro de estas nos interesa la función exponencial natural, que es de una amplia aplicación en economía, en demografía. Bueno, tiene una amplia aplicación. Y es y igual a e a la x. Entonces tenemos que la gráfica de esa función es y igual a e a la x. Entonces fíjense ustedes que la función exponencial siempre se mueve dentro de valores positivos, o sea, el rango de esto son los reales positivos, sin el tomar el cero. Entonces reales positivos sin el cero. Entonces el dominio de esto son todos los reales, pero el rango son solo los reales positivos sin el cero, porque la función siempre se mueve acá arriba. Entonces, les voy a colocar otro video donde les voy a mostrar unas funciones especiales sobre las cuales vamos a hacer un trabajo por parejas. La asignación de esa función se hace de manera aleatoria. Los que estuvieron con nosotros en la última clase, les asigné aleatoriamente las funciones. Los demás estudiantes que no estuvieron en la última clase, me deben escribir los nombres de los integrantes de las parejas y yo aleatoriamente les asigno las funciones. Les voy a colocar ese video en el transcurso de la tarde o mañana. Chao.